aquello que haces por costumbre, lo que te contó la vecina. ¿Será cierto? Ahora en Conciencia Médica, Demoliendo Mitos. Bueno, los mitos de hoy que trajimos se refieren a la hipertensión arterial, la presión arterial que vos conocés. Y muchas preguntas tenemos. Entonces, yo acá que estamos con Miguel hoy, que estamos los dos solos, vamos a hacer una especie de reality donde Miguel va a ser de médico y yo voy a ser de paciente, ¿no? Entonces, una de las cosas que siempre decimos, doctor, me duele la cabeza y me duele la nuca. ¿Eso es porque tengo la presión alta? Sí. Si vamos a demoler mitos, vamos a demoler, pero malo. Sí, con la hipertensión hay muchísimos mitos, muchísimos. Pero vamos a tocar algunos, pues no nos daría el programa para hablar de todo. Pero, a ver, el dolor de cabeza. Es un mito, por eso está en este bloque, es la pregunta, ¿no? Es un mito. Realmente no hay ningún estudio científico que vea una relación entre el dolor de cabeza y la hipertensión arterial. Estamos hablando de valores de presión arterial que vemos en el consultorio habitualmente. No hablemos de una entidad de la hipertensión que es la encefalopatía hipertensiva, que ya es un caso catastrófico, donde un paciente puede estar con 25 de presión de máxima y está con la vista borrosa, dolor de cabeza. Son casos muy extremos en que el paciente está internado y es una emergencia hipertensiva. Punto. Vamos a hablar de lo cotidiano, consultorio. La presión alta. Me duele la cabeza. ¿Es por la presión, doctor? ¿Es por la presión? No. Decididamente no. El dolor de cabeza no está dado por la hipertensión. Hay que buscar las enorme cantidad de causas de dolor de cabeza, pero ni siquiera lo exacerba. Ahora, ¿por qué está la relación? Porque la presión arterial varía permanentemente por un montón de factores, entre ellas el estrés. El dolor es una situación de estrés. Es un estresor. Por lo tanto, nunca, siempre le digo en el consultorio a los pacientes, ¿usted se tomó la presión un minuto antes que le empiece a doler la cabeza? No, me la tomé después. Claro, se la toma después porque el dolor de cabeza condiciona un repique de la presión arterial. Pero es al revés. No es que la presión dolor de cabeza, sino que el dolor de cabeza puede generar un aumento de la presión, que no por eso es un diagnóstico de hipertensión arterial. El diagnóstico es totalmente distinto. Después, en tal caso, lo aclaremos cómo se hace un diagnóstico de hipertensión arterial. Me sangra la nariz en forma espontánea. ¿Eso es porque tengo la presión alta? Igual, lo mismo. No, decididamente no tiene nada que ver. A veces se piensa de que menos mal que me sangró porque si no me iba a sangrar en la cabeza. Cosas así, muy de terrorífica, ¿no? Las cosas que uno escucha. No. El 95% de los sangrados nasales son venosos, no son arteriales. Y la hipertensión arterial es un problema arterial. Lo que está alta es la presión en las arterias, no en las venas. O sea, no tiene nada que ver. Y acá lo mismo que con el dolor de cabeza. ¿Se tomó la presión un minuto antes que le sangre la nariz? No, me lo tomé después. Y obviamente el sangrado es una situación de estrés muy importante. Y bueno, la presión va a respirar. La otra pregunta que siempre tenemos, doctor, se me juntaron las presiones. Bueno, ¿qué me va a pasar? ¿Qué va a pasar? Sí, es como la culebrilla, ¿no? Se me juntaron de los dos lados y me voy a morir. Bueno, no, acá lo mismo. No, en absoluto. Hay una entidad en la hipertensión arterial que se llama pseudohipertensión arterial. La pseudohipertensión arterial son falsos resultados de hipertensión en la toma y generalmente son por problemas técnicos. Cuando uno se toma la presión hay que ver muy bien una técnica de toma de presión. A veces se toma mal, se toma de parado, se toma en la camilla con los pies colgando no del suelo, es decir, no está tocando el suelo. A veces se toma rápidamente viniendo de la calle y sin esperar unos 10, 15 minutos que uno se relaje. La presión se debe tomar siempre en situaciones de reposo. Y cuando hablo de situaciones de reposo, estoy hablando de situaciones que no estén relacionadas con dolores, por ejemplo, o con el sangrado. Entonces, generalmente, cuando se me juntan las presiones, generalmente es por una mala técnica de toma. Y no hay ningún estudio que demuestre que traiga un problema el aumento de la presión mínima. Los grandes eventos cardiovasculares pasan con el aumento de la máxima, de la sistólica. Acá quiero aclarar algo. Durante un montón de décadas, los estudios de hipertensión se basaban en la presión diastólica, la mínima. Y quedó muy metido en el común de la gente que la presión mínima es la más peligrosa. No, los eventos cardiovasculares se dan
con aumento de la presión máxima, no con la presión mínima. Entonces, no es un mito. Es un mito el de juntar las presiones. Exactamente. La otra pregunta que siempre también escuchamos dice, doctor, ¿lo mío es presión nerviosa? Es un clásico. Es un clásico. La presión nerviosa, la diabetes nerviosa, el colesterol nervioso, todo es nervioso. Se le atribuyen muchas cosas a los nervios. A ver, la presión arterial es totalmente variable. Es más, la presión, una de las cosas que se estudia es la variabilidad de la presión arterial. Varía, por ejemplo, en periodos de actividad respecto al periodo de descanso. Varía de acuerdo al ciclo que algunas hormonas que tenemos actúan en forma que se llaman circadianas, es decir, como el cortisol, que hay horas donde hay más cantidad, menos cantidad. Bueno, eso también relaciona con la presión. Cuando nos ponemos nerviosos, estamos en situación de estrés, estamos angustiados, estamos mal anímicamente, estamos en una situación de nervios, obviamente tomar la presión arterial, muy posiblemente vamos a encontrar en algún punto más arriba de lo que debería ser normal. Eso jamás se puede tomar ese dato como diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cómo se diagnostica la hipertensión arterial? Primero, fuera de una situación de estrés. Debe ser tomar en reposo. Con una técnica determinada y con más de 3 tomas que den valores por arriba de lo que hoy estamos considerando como valor máximo ambulatorio de 135-85. Es decir, en el consultorio se permite un poquitito más, las guías hablan de 140-90 como valor a partir del cual, si se repiten más de 3 tomas, se puede hablar de hipertensión arterial. Y siempre lo ideal es tomarla, que es que nos tomamos la presión, tomarla 3 veces, con 1 minuto de diferencia y sacar un promedio. Nunca quedarse con el primer control, más aún si estamos en una situación de tensión. No nos quedemos nunca con ese registro. Entonces, los nervios no son, o sea, uno no trata un nervioso, trata un paciente con hipertensión. Si yo me pongo nervioso y me toman la presión y tengo 18, 19 de presión, muy posiblemente no ha sido los nervios, que yo soy un hipertenso, y por ahí no lo sabía. El 50% de la población no sabe que es hipertensa. Entonces, hay que limitarse a la forma del diagnóstico, pero los nervios no son causa de aumento de la presión, de hipertensión, sí de aumento de la presión, que son 2 cosas diferentes. Una cosa es la reactividad que mi presión hace por el tema del estrés, y otra cosa que sea el determinante que sea un hipertenso. Bien. Obviamente que el estrés es un factor de riesgo asociado cardiovascular, y hoy de primera línea, pero no como causa biológica de hipertensión arterial. Hay un montón de otras causas, y lo que puedo hacer en una situación de estrés que desenmascare que yo estoy en una situación de hipertensión, pero no como causa directa. Bien. Otra pregunta que muchas veces nos hacen es, ¿la presión arterial tiene un valor fijo? Creo que la respondimos hace un ratito. Creo que quedó es permanentemente variable la presión arterial. Es totalmente variable y va a depender de la actividad que hagamos, claro, del momento del día, obviamente. Pongamos otro ejemplo. Si me tomo la temperatura ahora con el termómetro, me tomo en 10 minutos, voy a tener 2 valores diferentes, pero dentro de un rango de normalidad, ¿o no? Lo que maneja para el diagnóstico de hipertensión es un rango de normalidad. Como todo es biología, en lo biológico nunca, no somos un microondas que ponemos una teclita y calienta a tal temperatura. Nosotros somos variables porque nuestro organismo está permanentemente adaptándose al medio ambiente, al medio social, al medio afectivo, al medio biológico, un montón de factores, el calor, el frío, el invierno, el verano. Nuestro organismo tiende a adaptarse permanentemente y la presión se adapta, pero dentro de valores de rango normal. Lo que hablamos de hipertensión es cuando ese rango está por arriba de lo que se estipula como normal, pero siempre va a haber un rango. Yo me tomo la presión ahora, me tomo en 10 minutos, tengo 2 valores diferentes. Lo importante es que estén dentro de un rango. Y ese rango siempre entonces dijimos que no tendría que exceder los 140 de sistólica y los 90 de diastólica. Y como presión ideal, promedio, que hoy se está hablando, es de 120-80. Pero siempre digo promedio, puedo tener 122, 118, 125, 115 de máxima. Es un rango de normalidad. Pero entonces cuidado cuando se habla sí, porque una de las cosas que le pedimos a los pacientes para controlarse la presión es que haga el control ambulatorio, que el paciente esté tomándose la presión en forma ambulatoria, el médico le traiga anotaditos los registros, y entonces dice, doctor, mire, todos los registros son diferentes, porque encima me tomaban distinto, mire cómo me salta la presión, para abajo, para arriba. No, en realidad uno lo que tiene es promediar eso y darse cuenta si está dentro del rango. Entonces uno le explica, esto está dentro de lo que es el juego biológico del sostén de la presión arterial.
Pasa que es una enfermedad que genera mucho miedo, mucho temor, la gente está mucho mirando el valor puntual, a veces no lo relaciona en qué situación se tomó esa presión, en qué momento, qué estaba haciendo, en qué situación fue. Entonces, ahí es lo que hay que aclarar este punto. La presión es variable, pero dentro de un rango determinado. Bien, como conclusión, quédate tranquilo, que si te duele la nuca, por ahí estás tensionado, pero por ahí no es la presión. Si te sangra la nariz, seguramente no ha sido la presión alta. No tengas miedo si se te juntan las presiones, por ahí fue una mal toma de presión. Y la presión nerviosa, considera que entonces los nervios exacerbaron esa presión alta que tenés, con lo cual controlate, anda a tu médico y hacete los chequeos que corresponden.